Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Contravía PM. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes nuevamente hoy, martes 4 de junio del año 2019. Digo nuevamente porque sé que muchos de quienes me están acompañando en este momento también me escucharon al mediodía cuando comenté el tema del voto nulo, que va a ser otro de los temas que voy a abordar hoy también en Contravía PM, por si acaso usted se lo perdió, para que sepa cómo, según lo interpreta el Tribunal Supremo Electoral, va a ser el tomado el voto nulo y cómo afecta a aquellos a los candidatos a la presidencia. Pero bueno, eso va a ser para el siguiente segmento cuando converse con José Fernando Orellana Huer. En el primero, mi invitado vía telefónica es el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino, reconocido abogado que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, para que dentro del contexto de las elecciones, pues nos comentemos acerca de la decisión que tomó vamos a ver la decisión que tomó el Juzgado Noveno de Instancia Civil de no otorgarle el amparo provisional al candidato de Prosperidad Ciudadana, el hoy alcalde de Villanueva, Edwin Escobar. Que esto representa entonces que esa constancia temporal de no tener problemas en la Contraloría que presentó el candidato no es válida. El fallo del Juzgado Noveno fue confirmado por Mario Sicavisa, portavoz de la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial. ¿Qué significa eso? Pues bueno, precisamente de este tema nos va a comentar nuestro invitado hoy, Rodolfo Pérez Trabanino. Rodolfo, buenas tardes, bienvenido a Contravía PM. Buenas tardes, es un gusto saludarlos otra vez. Rodolfo, es un tema interesante. Perdón, Rodolfo, casi no te escucho. Vamos a ver, Marito, si lo puedes escuchas ahora. Ahorita ya te escucho mucho mejor. Bienvenido, perfecto. Rodolfo. Gracias, es un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, Rodolfo, entrémosle de una vez al tema de Edwin Escobar. Primero, pongamos en contexto a los oyentes. ¿Qué fue lo que sucedió? Y luego analizamos las consecuencias que esto puede tener para la candidatura de Edwin Escobar. Ok, en dos platos, lo que sucedió es que en algún momento el candidato Edwin Escobar, alcalde de Villanueva, no le da, en la Contraloría General de Cuentas no le otorgó su constancia temporal o el mal llamado finiquito. Él recurre entonces a amparo, lo cual es una práctica perversa de muchísimos políticos ahora y antes, ¿sí? Esto no es nuevo, es obligar a la Contraloría General de Cuentas a través de un amparo, que generalmente son totalmente espurios, a que se otorgue el finiquito. Este caso de Edwin Escobar hizo lo mismo, que tanto critica, y se sumó a las huestes de políticos tramposos que quieren obtener un finiquito a través de un amparo. Y casualmente busca a la juez de Santa Lucía Cochumalguapa, la juez civil, famosa ya por otorgar este tipo de amparos, según los periódicos de estos días, otorgó más de 53 amparos provisionales a diferentes candidatos de diferentes partidos. Pero aquí la corrupción es democrática. Y entonces pues mucha gente logró su inscripción. En el caso de Edwin Escobar particularmente, lo que pasa es que la Corte de Constitucionalidad enmendó el procedimiento y le dice a la juez de Santa Lucía: mire, usted no tiene competencia, cuál es cierto, para conocer de esta acción, por lo tanto, va y le remite el expediente al Juzgado Noveno, de lo civil o de lo penal, no recuerdo, pero es un juzgado igual. Y este juzgado, como enmendaron el procedimiento a partir de la resolución que le da trámite, este nuevo juzgado
le da trámite al amparo, pues no podría ser de otra manera, pero no le otorga el amparo provisional. Es decir, el amparo provisional que le había sido dado sospechosamente en Santa Lucía, Cochumalhuapa, quedó revocado, quedó sin efecto cuando enmiendan el procedimiento. Y ahora la juez dicta una nueva resolución no otorgándole el amparo provisional, por lo tanto el finiquito que pudo haber tenido entre sus manos se le escapó como el agua. Y lo que significa en dos platos es que no puede correr y no puede mantener su candidatura presidencial. Rodolfo, entonces el Tribunal Supremo Electoral, vía el registrador de ciudadanos, tiene que venir y, vamos a ver, quitarle la credencial a Edwin Escobar como se la quitaron a otros candidatos, que si recuerdo correctamente fue un tema que también tratamos en otra ocasión contigo en Todo Pulmón, de que pues también eso no hay ninguna legislación al respecto y esa había sido una forma arbitraria de actuar en el caso del registrador de ciudadanos. Pero ¿qué es lo que corresponde es ya específicamente que haga el Tribunal Supremo Electoral y el registro de ciudadanos en este caso? Mira, lo que pasa es que el registrador de ciudadanos inscribió a Edwin Escobar porque Edwin Escobar tenía un finiquito. ¿Cómo lo obtuvo? No era facultad del registrador calificarlo, ¿sí? El registrador lo que tenía era un finiquito y entonces el candidato cumplía con todos los requisitos de admisibilidad. Esto va al Tribunal Supremo Electoral y después a la Corte de Constitucionalidad, porque ahí es ahí donde la Corte le revoca el amparo. Y lo que pasa es que al ya no tener, la Corte Constitucional no le revoca el amparo, enmendó el procedimiento y lo mandan a la primera resolución. O sea, el proceso en sí mismo le dejó sin efecto el amparo provisional que tenía. Y ahora lo que pasa es que como no tiene ese requisito de admisibilidad, su candidatura debe ser revocada por ciudadanos electorales. Y bueno, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral declararon hace unos días, hace un par de días, declararon que ya una vez falten 12 días, o sea que ya se cumplió esa fecha, para las elecciones, que ya no iban a tomar ninguna decisión para no crear más confusión de la que ya han creado en estas elecciones, incluido el que se hicieron vilmente los locos con esta denuncia que presentaron dos organizaciones debidamente sustentadas de que casi todos los partidos políticos presentaron dentro de sus candidatos a diputados contratistas del Estado, para lo cual existe una prohibición constitucional. Sin embargo, los magistrados se han lavado las manos y han violentado ellos mismos, han violentado leyes, incluida la ley de la libre información, porque se les solicita información y no la brindan. ¿Tú crees que vayan a hacer algo los magistrados? ¿Cuál es tu pronóstico en lo que respecta al caso de Edwin Escobar? Miren, el caso de Edwin Escobar es como otros. En efecto, el Tribunal Supremo Electoral ya no va a conocer las impugnaciones sobre candidaturas, lo cual me parece una aberración legal porque está obligado a hacerlo. El Tribunal Supremo ejerce jurisdicción electoral y por lo tanto son jueces electoral. Y si se presentaron las impugnaciones en plazo y los señalamientos, está obligado. Eso de que ya no lo podemos hacer y que los amparos son muchos, ese es el problema de ellos. Esta es la segunda elección general que ellos administran, o ellos son garantes y tenían que tener claro que tenían que cumplir con los pasos. Yo la verdad no entiendo, soy sincero, no tengo todas las respuestas. Este es un proceso muy atípico, se están dando circunstancias que era imposible prever en la legislación electoral normal. El tema de inscripción o no inscripción de candidatos es un tema complicadísimo, especialmente los de presidente. Lo que yo entiendo es que la candidatura de Edwin Escobar ya no tiene ningún efecto material, por lo tanto se tendrá que ser revocada. Ahora bien, si apareciera la papeleta por cualquier cosa que ni siquiera me imagino, yo creo que esos votos no tendrían validez. Habría que preguntarle al Tribunal Supremo Electoral qué va a hacer con ellos. Yo te soy sincero, no me lo imagino. Porque imaginemos que aparece en la papeleta
y que tiene votos. Esos votos, imaginemos que gana una primera vuelta, imagínate. Entonces es un tema complicado que evidentemente al quedar su candidatura a partir del día de hoy sin efecto material, el Tribunal Supremo tendrá que valorarlo. No es lo mismo, digamos en términos pragmáticos, las impugnaciones a candidatos a alcaldes o a diputados, que pueden ser cientos, a la de presidente, que son muy específicas. Esa al menos sí tienen que resolverla. Rodolfo, otra pregunta ya ahora específicamente con la juez primero de primera instancia civil de Santa Lucía, Cozumalguapa, Escuintla Audi Yaneli Arana González, que según esta nota que yo tengo, benefició a 30 candidatos a cargos de elección popular con 33 amparos para que la Contraloría General de Cuentas les otorgara el finiquito, a pesar de tener cuentas pendientes en este ente fiscalizador, según esta nota que yo estoy leyendo. ¿Qué corresponde hacer con la juez Arana González? Pues porque obviamente como que han volado algunos quetzales o dólares en su juzgado, porque ¿cómo puedes explicar tú esta situación de que llegan y le solicitan los amparos y se los da después de que tú has llamado a estos amparos una aberración? Mira, yo creo que el tema se explica solo. Ahora, no son 30, son 54 ordenados por juzgado. Okay. Fueron 59 finiquitos por amparo y 54 que dio ella. Los otros 5 se repartieron en los otros juzgados del país. Peor todavía. Así es. Que los datos que yo estoy leyendo ahorita en Prensa Libre. Sí, ahora otra cosa interesante es que no es la primera vez que este juzgado y esta jueza en particular se hace famosa por esto. Ella ya tuvo que ver en temas de amparos en la elección pasada, en la elección de Sandra Torres, por ejemplo, creo que eso le ganó el traslado. Que es una juez cuestionada de hace mucho tiempo, y por amparos, por intervenciones ilegales, por mil cosas que pasan en el país, y ese juzgado al final solo es una muestra de cómo es la justicia en Guatemala, y ese juzgado y muchísimos otros son lo mismo, representan lo mismo. La única explicación que tiene eso es que hay padrinos muy grandes, ¿sí?, que mantienen las judicaturas de esa forma, que generan un negocio muy grande, generan poder, generan influencia. Estas cosas no son casualidad, estas cosas pasan todos los días en muchísimos juzgados, en la ciudad y en el interior. Y no queremos hacer los locos y no queremos entender que la justicia está totalmente cooptada por siendo organizada por la corrupción. Por cierto que 22 de esos amparos eran para candidatos de precisamente Prosperidad Ciudadana, el partido de Edwin Escobar. Imagínate. Yo recuerdo, no sé si te recordás, el año pasado aquel alcalde famoso de apellido Recinos, Aurelio Recinos, me parece. Sí. Él no fue candidato, ¿sí? No pudo ser candidato. Aún así presentó un amparo contra el Consejo Municipal que estaba entrando, ¿sí? El Consejo no pudo tomar posesión el 14 de enero del año que le corresponde, el 2012, porque un juez del Jutiapa le dio un amparo provisional para que él se mantuviera en el cargo, siendo que él no pudo ser candidato. Y el nuevo alcalde no pudo tomar posesión ese día. Por supuesto que el amparo fue revocado por la Corte de Constitucionalidad en muy corto tiempo. Pero hasta eso llegan ya. O sea, ni siquiera sos candidato y presentas un amparo, alguna de eso, para que el otro no tome posesión. Y un juez te lo da. Absurdo. Y qué abuso de poder, o sea, increíble. Pero bueno, en fin, Rodolfo, tenemos que irnos ya a la pausa y pues por hoy termino la conversación contigo en este segmento. Te dejo un minuto para que concluyas tu lectura acerca de este tema o algo más que querrás compartir con los oyentes antes de que terminemos. Pues miren, este es un tema complicado, pero también si este amparo habla mal del juez o de la juez que lo da, también habla mal del candidato que va y lo solicita y lo compra sabiendo que no debe. Las excusas de que no sabía, que mis abogados lo hicieron, que fue un juzgado de turno, son absurdas. Si un candidato es capaz de eso, si un candidato va a ser capaz de eso y mucho peor, estando en la presidencia o en la curul o en la municipalidad, lamentablemente las elecciones lo que nos presentan es más de lo mismo, es un cartel de delincuentes de los cuales vamos a tener que escoger entre menos malos. Gran problema y gran crisis la que estamos pasando en este país.
Rodolfo, muchísimas gracias por haber conversado conmigo y seguimos en contacto. Ok, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos, también vía telefónica. Hoy todos mis invitados van a ser vía telefónica. Voy a conversar en el siguiente segmento sobre el tema del voto nulo con un miembro importante de nuestro equipo, José Fernando Orellana Huer. Al mediodía, yo en todo pulmón les hice los números de lo que pasaría y cómo lo van a... Cómo si según lo que se sabe del Tribunal Supremo Electoral van a abordar el tema del voto nulo. Pero para ponerle el contexto jurídico, vamos a conversar con José Fernando Orellana Huer en unos minutos. Quédense con nosotros y por favor compartan Contravía. Ahí estoy viendo que vamos muy lentos. ¿Qué les pasa, apreciables oyentes? Demos la batalla de las ideas, que vean que los temas que estamos tratando ahorita en Contravía PM son importantes para esas decisiones que tenemos que tomar con visión de largo plazo para nuestro bienestar, para aquellos que queremos seguir construyendo nuestro hogar en Guatemala y para que aquellos que desde lejos continúan sintiendo su país de origen como parte de ese hogar extendido que ahora tienen. Así que, bueno, vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Libertópolis.com. Ideas con valor. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía PM y antes de que le demos la bienvenida vía telefónica a José Fernando Orellana Huer, yo les quiero invitar a que nos acompañen el próximo domingo 16 de junio desde las 6 de la mañana en la Liber Cobertura, porque recuerden que yo, así como ustedes, reflexiono mi liber voto, porque es un voto libre. Yo reflexiono mi liber voto y por eso, apreciables oyentes, los quiero invitar a que escuchen todos los días de lunes a viernes los programas de Libertópolis en la 102.1 FM Plus y estar pendientes de nuevo nuestra cobertura especial el próximo domingo 16 de junio desde las 6 de la mañana y esta cobertura especial de las elecciones de en Libertópolis por la 102.1 FM llega a ustedes gracias al apoyo de la San Martín. Muchísimas gracias. Han sido pienso que de nuestros amigos que nos permiten operar, de los más importantes, constantes y además de eso conscientes y sobre todo conscientes de la elección que vamos a hacer, una elección que como comentaba al mediodía en todo pulmón, tenemos que hacerla a partir de del uso de nuestro juicio propio. Por eso es importante que no se deje usted asustar ni caiga en tanta manipulación y miedo que han tratado de difundir por medio de las redes sociales, viralizar en lo que respecta a muchos temas, comenzando por el del voto nulo. Al mediodía en todo pulmón yo les hice unos números explicándoles a los oyentes que pasaría a partir de utilizar los números de la reciente encuesta de Sid Gallup, no porque yo crea que esa sea predecir lo que va a pasar en las elecciones, sino para utilizar algunos números que nos sirvan para pronosticar y entender mejor el efecto que va a tener el voto nulo en las próximas elecciones. Pero antes de que vayamos a hacer este ejercicio, porque quiero repetir el ejercicio que hice en todo a pulmón, vamos a poner el contexto jurídico que había antes y después de las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, que en la realidad es una legislación electorera de pandillas politiqueras. Y para explicarnos el contexto legal, vamos a conversar con José Fernando Orellana Huer. José Fernando, buenas tardes, bienvenido a Contravía PM.
Hola Marta, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte en Contravía PM, ya teníamos ratos de no estar juntos. Así es, me hubiera encantado que estuvieras aquí en vivo y a todo color presente, pero bueno, ni modo, por lo menos podemos conversar vía telefónica, José Fernando, y sobre todo un tema que pues hemos investigado y que tú has sido vital en esta investigación. Por eso es que yo quería que tú lo compartieras con los oyentes, todo el contexto legal, el contexto jurídico, antes de que vayamos al ejemplo del efecto que tendrá el voto nulo en las próximas elecciones. Pero bueno, José Fernando, adelante, ponernos en contexto legal. Yo creo, Marta Elena, que hay que partir de justo lo que tú mencionabas al inicio de ese segmento, y es el hecho de la forma tan irresponsable en la cual han manejado las reformas a la ley electoral y a partidos políticos. De por sí, no es que la ley estuviera bien, pero con las reformas que se hicieron en el 2016, la ley la cambiaron, pero no para mejor, sino para peor. Y en ese sentido, el artículo 237 de la ley electoral y de partidos políticos es el que ha regulado desde la creación de la ley en el 85 el tema del voto nulo. La última reforma había sido en el 2004 y luego se hizo una segunda reforma en el 2016. En la primera reforma, en el 2004, se hablaba del voto nulo, pero no se hacía diferencia entre el voto nulo, el voto inválido y el voto en blanco. Entonces, supuestamente con la buena intención de dotar de certeza al TSE a la hora de interpretar la ley electoral y contar los votos a la hora de las elecciones, o sea, al cierre de las elecciones, pues los diputados establecieron la diferencia entre voto nulo, voto en blanco y voto inválido. El voto nulo es según la ley vigente, es cualquier voto que se emita tachando la papeleta o marcando la papeleta fuera de los límites de la casilla que no permitan identificar tu decisión por un partido en específico. Entonces, si yo vengo y rayo la papeleta y pongo insulto a algún candidato, o simplemente pongo una gran X en toda la papeleta, o hago una carita feliz, cualquiera de esos sería tomado por voto nulo. El voto en blanco, pues como su nombre le indica, es simplemente que yo no voté por nadie. Y el voto inválido es el voto que se hace, ya sea, por ejemplo, que yo falsifiqué una papeleta y la metí en las urnas, o que yo, por ejemplo, puse este voto fue emitido por José Fernando Orellana. Es decir, si la persona se identifica en el voto, pone su nombre y su número de BPI en el voto, por ejemplo. O, por ejemplo, si yo utilizo una papeleta de alcaldes, de elección de alcaldes de Santa Catarina Pinula, y le inserto en una urna de la ciudad de Guatemala. ¿Aló? Creo que perdimos a José Fernando cuando nos estaba haciendo una explicación importante de cómo votar, que es un voto válido, que va a ser un voto inválido. Y algo muy importante, mientras logramos recuperar la comunicación con José Fernando, que quiero mencionar, ya que él comentaba el caso del voto en blanco, que es algo que yo nunca he entendido, porque si no quiero votar por nadie, lo más práctico es votar nulo. Yo entiendo cómo se pueden sentir aquellos que eligen votar nulo, lo entiendo perfectamente, más aún. La mayoría de mis votos, si no casi, sí, no todos, pero casi todos los votos que he emitido desde que empecé a elegir como ciudadana han sido precisamente nulos. Entonces, entiendo la razón del voto nulo. Pero aquellos que los dejan en blanco, por favor, si no van a votar por nadie, mejor anúlenlo. Pero ya recuperamos otra vez la comunicación con José Fernando Orellana Huera, así que regreso con José Fernando para que continúe explicándonos el tema de cómo votar, qué es un voto válido, qué es un voto inválido. Adelante, José Fernando. Aquí es Marta Aranda. Entonces, regresando a lo que mencionaba, pues el voto inválido es esta serie de supuestos que la ley contempla. El gran problema que se da es que la ley en ningún momento ha contemplado qué se entiende por un voto válido emitido. Entonces, se puede interpretar que, por ejemplo, si la ley establece que los supuestos en los cuales se incurre en un voto inválido son esos tres que mencionaba con anterioridad, cualquier otra forma de votación, ya sea un voto en blanco, ya sea un voto nulo o un voto por una planilla en específico, va a ser considerado como un voto válido emitido. Sin embargo, como en ningún momento en la legislación queda claro
en nuestro sistema positivista, pues al final de cuentas tenemos que recurrir al texto de la ley para determinar qué es lo que es y qué es lo que no es. En ningún momento se establece qué es lo que es un voto válido emitido. El TSE arbitrariamente ha decidido que se considera un voto válido emitido. Si nos vamos a ver los reportes de las elecciones anteriores, ya sean las del 2015 o las anteriores que fueron en el 2011, en ambos casos el Tribunal Supremo Electoral contó los votos nulos como votos inválidos. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Lo que sucede es que si el TSE le da la categoría de voto inválido al voto nulo, en lo que deriva esto es en que porcentualmente cada voto válido emitido por un partido en específico representa porcentualmente una cantidad mayor a que si los votos nulos se contabilizaran como parte de los votos válidos emitidos. Entonces, en el 2011 y en el 2015 uno se podía explicar por qué había esa confusión y por qué está sujeto a criterio el TSE, porque la ley electoral y partidos políticos no establecía que se entendía por voto inválido. Pero ahora que ya está establecido que se entiende por voto inválido, no hay razón para que el TSE tenga que interpretar. Eso es lo que uno creería. Pero pasa que como nos metieron gol con estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos, hay un inciso en el artículo que regula lo relativo al voto nulo, que es este artículo 237 de la ley electoral y de partidos políticos, que hace que todo se confunda. Y José Fernando, acércate un poco más al teléfono porque te estamos perdiendo. ¿Me escuchas ahora bien? Ahorita sí, estabas hablando del 237, adelante. Entonces, el problema con el artículo 237 es que con la reforma, pues establece la diferencia como había mencionado, la diferencia entre voto nulo, voto inválido, voto en blanco, pero en el caso del voto nulo la ley dice textualmente, y la cito: el voto nulo tiene validez jurídica a efecto de determinar la repetición de la elección. Entonces, lo que algunos directores y algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral interpretan de esa disposición es que el voto nulo únicamente tiene validez jurídica y se toma como un voto válido emitido en caso que la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos que se emitan el día de las elecciones, sean votos nulos. De lo contrario, si no se alcanza esa mayoría, esa mitad más uno de votos válidos emitidos que sean nulos, entonces el criterio de estos magistrados y de estos directores del Tribunal Supremo Electoral es que los votos nulos se toman en cuenta como votos inválidos y no se computan a la hora de determinar los resultados de la elección. Entonces, y por otro lado, tenés el criterio que me dicen, no, el voto nulo tiene que computarse dentro de la totalidad de votos válidos emitidos, porque la ley electoral no los establece como si fueran votos inválidos. Yo creo que ahí como que ya queda clara esas dos posturas que hay respecto a la interpretación, y el gran problema y la gran irresponsabilidad, porque es que eso es una irresponsabilidad por parte del Tribunal Supremo Electoral, es que los magistrados no han emitido una postura clara respecto de cómo se va a interpretar esto. Y al final, la misma ley electoral y de partidos políticos y la misma Constitución establecen que el máximo intérprete de la ley electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, estando a 12 días de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral ya debería haber emitido un comunicado en el cual, por consenso entre los magistrados, o por lo menos por la mayoría de los magistrados, se establece cuál va a ser el criterio que se va a tomar. Porque esto deriva, y tal vez aquí ya podríamos entrar con un ejemplo, en un problema. Es que, por ejemplo, pongamos el caso para un minuto ahí, porque el ejemplo ya lo tengo yo hecho acá con todos los números y los porcentajes, partiendo de los datos más recientes de la encuesta de Sid Gallup. Pero antes de que entremos a eso, José Fernando, según una nota de hoy de Diario El Periódico, Gloria López, directora electoral del Tribunal Supremo Electoral, indicó, y te voy a leer lo que dice el periódico: los votos válidamente emitidos son la suma de los sufragios contabilizados a favor de todos los partidos políticos, los nulos y en blanco, sin contar las papeletas no utilizadas. Este será el universo para calcular si cualquiera de las 5 elecciones, presidencial, diputados, distritales,
o nacionales al Parlacén y corporaciones municipales se repite siempre que los sufragios nulos sean más de la mitad. Pero el cálculo para conocer cuál es la planilla ganadora en la elección presidencial será distinto, sostuvo López. Solo se tomarán en cuenta los, entre comillas, votos válidos, una contradicción, que corresponden a los que hayan logrado cada uno de los partidos en contienda. La directora electoral dijo que era para definir la mayoría absoluta o relativa de votos. No se tomarán en cuenta los votos nulos porque estos solo tienen validez jurídica a efecto de determinar la repetición de una elección. Esa es, según la información más reciente que tenemos, el criterio al menos expresado por la licenciada Gloria López, directora electoral del Tribunal Supremo Electoral. Aunque en este artículo 237 al que tú hacías de referencia de la LEP actual, pues yo pienso que aquí la coma es clara en lo que respecta al voto nulo, porque dice claramente, vamos a ver en el 1, 2, 3, cuarto párrafo, dice, el voto nulo tiene validez jurídica, coma. O sea, si tú tomas esa frase, tiene validez jurídica y debieron haberlo tomado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y luego agrega, a efecto de determinar la repetición de la elección, ¿ok? Esto es lo nuevo que tiene la 237, pero después de esa coma, lo que yo entiendo precisamente de lo dado del positivismo jurídico es que está clarísimo, el voto nulo tiene validez jurídica. Pero bueno, como al final, bien lo dijiste tú, la última palabra lo tienen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al mediodía en todo pulmón, hice el siguiente ejercicio. Este ejercicio inspirado, por cierto, en un ejercicio con José Fernando, también te doy toda como se debe, José Fernando, el crédito. Pero asumamos que tenemos 100 votos. De los 100 votos, tú recordás, José Fernando, que según Sid Gallup, el 24% de los que iban a ir a votar no iban a votar por ninguno. Entonces yo estoy tomando que ese 24% van a ser nulos, solo para efecto del ejercicio, por favor. El 21% es el voto duro de Sandra Torres, que nosotros que hemos venido siguiendo las encuestas sabemos que ya aparentemente ya se estancó en el 21%. Y el 12%, corrijo, porque al mediodía utilicé 14 porque no lo recordaba muy bien. Pienso que en la de los canales de Ángel González le dieron el 14% a Yamatei, ya no recuerdo, en algún lado lo vi. Pero en la de Sid Gallup le dan un 12% de intención de voto a Alejandro Yamatei. Entonces, según cómo lo van a tomar, según lo que dice la señora esta Gloria López, ¿por qué nos persigue ese nombre, por favor? Según lo que dice la señora Gloria López, supongamos que fueran 100 votos. A los 100 votos se le van a restar los 24 nulos y quedan 76. Entonces los 21 votos de Sandra Torres se dividen dentro de 76. Los 12 de Alejandro Yamatei dentro de 76. Y los que reciba Mulet, los que reciba Roberto Arzú, los que reciba Telma Cabrera, bueno, los que reciban, todos los que participen, aunque aún aquellos que reciban uno, se van a dividir dentro de 76 y no 100. Entonces, para calcular ese famoso porcentaje al que hace referencia esta señora Gloria López, ese 21% de Sandra Torres se convertiría en un 27.63%. El 12% de Alejandro Yamatei en un 15.79% y así para abajo. Pero lo que sí queda claro, y esto era lo que yo quería mencionar, José Fernando, es que lo que, por supuesto que sí los beneficia. En algún momento dice la licenciada López que no beneficia a los candidatos. Eso es falso, sí los beneficia, porque sube a Gloria Torres, sube a Sandra Torres, según este ejemplo que yo estoy poniendo, de 21 a 27, y subiría a Yamatei de 12 a casi 16. Y subiría a todos, porque subiría a todos un poco.
pero, o sea, al final beneficia a todos, pero no lo suficiente como para que no haya, y eso es lo que a mí me preocupa, toda esta malinformación que se está distribuyendo en redes sociales, que con los números que se calcula hoy que van a darse el día de la primera vuelta, nadie gana en primera vuelta. Que hay segunda vuelta, hay segunda vuelta. Más aún, hicimos un ejercicio, porque si el voto nulo fuera 50% más 1, se repiten las elecciones, ahí no hay discusión. Pero supongamos que al voto nulo le hace falta ese 1 y se quedan solo con el 50%, o sea, este mismo ejemplo de 100, tendrías 100 menos 50. Entonces habría que dividir los 21 de Sandra Torres dentro de 50. Vamos a ver si los oyentes se ponen pilas y sacan ese número, porque yo no me logro meter a mi... Vamos a sacar la calculadora de aquí. ¿Cuánto sería, mes? Vamos a ver, 21 dividido 50, ¿cuánto es? 42. Va, entonces lo más que con los votos que tiene hoy Sandra Torres, asumiendo que el 50%, o sea, así un pelito, un voto, le haría falta al nulo para ganar, igual hay segunda vuelta. Sí, es que ese es el gran problema. Acá, por un lado, hay mucha desinformación, y es que incluso yo no puedo afirmarlo porque no tengo la evidencia para ello, pero no dudaría de que haya más de algún partido político interesado en que la gente no vote nulo. Esto porque recordemos que al final, cada voto que se emita por un partido político representa un ingreso en dólares para el partido político. Entonces, por eso es que a ningún partido político le va a interesar que uno vote nulo. Sin embargo, como mencionaste, con las condiciones actuales, de una u otra forma, va a haber segunda vuelta, porque aunque se utilice el criterio erróneo, a mi juicio, del TSE, para computar los votos, Sandra Torres no tiene la intención de voto suficiente y no tendría los votos suficientes el día de las elecciones para ganar de una vez con una mayoría absoluta en primera vuelta. El gran problema, Marta Yolanda, creo yo acá, que sí tiene que quedar claro, es esta falta de certeza que deriva de una mala reforma, de una mala técnica legislativa, y más allá de eso, del sistema positivista en el que vivimos. Pero en la medida en la que vivamos en este sistema, por lo menos deberíamos procurar que la técnica legislativa con lo que se hagan reformas, pues sea una buena técnica para que no estemos a 12 días de las elecciones y la interpretación que le va a dar el TSE al tema del voto nulo vaya a ser de esa manera. Algo que creo que valdría la pena aclarar es citar textualmente el artículo 230. José Fernando, te perdimos, acércate al teléfono. Ahorita sí. Dale. Algo que valdría la pena, creo yo, Marta Yolanda, es citar textualmente el artículo 237 del TES de la Ley Electoral y Partidos Políticos, como está ahorita, en lo referente al voto inválido. Y es que ahí insisto que está el error del Tribunal Supremo Electoral y de esta Gloria López de decir cómo se va a interpretar el tema de los votos nulos, porque la ley dice, artículo 237, último párrafo, serán inválidos y carecerán de efectos jurídicos los votos, 1, que no estén consignados en boletas legítimas, 2, aquellos que pertenezcan a un distrito electoral diferente o que no correspondan a la Junta Receptora de Votos de que se trate, ahí van 3, así como aquellos votos que en cualquier forma revelen la identidad del votante. Son 4 supuestos específicos y únicos que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que son votos inválidos. Y en ningún momento dice el voto nulo. Ellos deberían de tomar en cuenta el voto nulo. Eso es lo correcto. Pero ¿qué hacer si el único criterio que tenemos es el de esta licenciada Gloria López del Tribunal Supremo Electoral y los magistrados no dicen ni pío, José Fernando? Es que ese es el problema, y es que, a ver, supongamos que se realizan las elecciones. No faltaría que vaya a haber alguna persona inconforme con la forma en la que se computaron los datos, los votos, que pudiera iniciar alguna acción ante la Corte de Constitucionalidad por una especie como de ilegalidad en la forma en la que se computan los votos. Esto por el hecho de que se le está dando, o el TSE le estaría dando
carácter de voto inválido al voto nulo, cuando realmente entre el universo de votos sobre el que se va a computar el resultado final de las elecciones, deberían tomarse en cuenta los votos emitidos por cada partido político, los votos en blanco y los votos nulos. Los que sí se tienen que sacar absolutamente del universo sobre el cual se va a computar el resultado son los votos inválidos. Punto es, los magistrados del TSE, pues aparentemente lo que estudiaron fueron leyes, pero no el derecho, y Gloria López y los otros directores del TSE, porque hoy la directora de la unidad de medios del TSE, Rosa María Bolaños, también salió diciendo lo mismo. Han estudiado leyes, digo, porque si no entenderían que a la hora de interpretar la ley hay que tomar en cuenta el contexto de la ley. Entonces, si bien es cierto que en ningún momento la ley electoral y de partidos políticos ni su reglamento establecen qué se entiende por un voto válido emitido, una vez se establece que es un voto inválido, se toma en consideración entonces que cualquier otra cosa que no sean esos 4 supuestos es un voto válido. Ok, totalmente de acuerdo contigo, o sea, en ningún momento dice que es inválido el nulo, todo lo contrario, lo que dice el nulo es que es válido. Pero bueno, en fin, por eso es tan importante que pongamos más énfasis en el Congreso de la República, porque para poder cambiar todos estos abusos y todas estas arbitrariedades, como la que también mencionaba yo en el primer segmento cuando conversábamos con Rodolfo Pérez Trabaninos, la arbitrariedad de esta juez de Santa Lucía, Cotzumalguapa, que entregó, según los datos que nos compartió Rodolfo Pérez Trabanino, al 59 amparos, si recuerdo yo, 22 de esos a Prosperidad Ciudadana, incluido el de Edwin Escobar, que hoy pues no fue ¿cómo se llama? Declarado, no fue amparado, no le otorgó ese amparo al juzgado noveno de primera instancia civil, lo que quiere decir que se quedó sin esa constancia temporal. Edwin Escobar, como comentábamos, si no existiera este abuso de poder, esta arbitrariedad y tanta interpretación necesaria dentro del positivismo jurídico, pues bueno, otra sería nuestra historia, pero para poder cambiar eso tenemos que cambiarlo desde el Congreso. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos, José Fernando? Completamente de acuerdo, Marta Aranda. De hecho, con relación a esto último que mencionas, precisamente nuestro enfoque tiene que estar en los diputados y en este siguiente periodo legislativo, que va a ser de 4 años otra vez, pues enfocarnos en cambiar el sistema de elección de diputados, porque en esa medida pues vamos a nosotros poder garantizar de una u otra forma que estemos representados, pero más allá de ello vamos a poder hacer los cambios importantes que hay que hacer. Por ejemplo, la reforma del sistema judicial es importantísima. Esta jueza de Santa Lucía, Cotzumalguapa, es una pícara, Marta Aranda. Y es que no solo es el caso de estas ilegalidades que ha cometido con estos amparos, que otorgó sin tener jurisdicción para poderlos otorgar, sino además esta jueza tiene una serie de denuncias, 3 que he puesto yo personalmente, por varias ilegalidades que ha cometido en una gran cantidad de procesos diferentes. Entonces, para no permitir que los peores representantes de nuestra sociedad lleguen a ocupar cargos de jueces, que son cargos importantes, más aún cargos de jueces de primera instancia, como es esta juez, que arriba de los jueces de primera instancia únicamente están los magistrados de las casas de apelaciones y arriba están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para no permitir que los peores representantes de nuestra sociedad lleguen a ocupar estos cargos, es importante que nos enfoquemos no solo en votar por los diputados correctos, sino en asegurarnos de que cambie el sistema de elección de diputados. José Fernando, gracias por haberme acompañado y bueno, al final vamos a ver cuándo estás acá conmigo antes de las elecciones, porque el 16 sí vamos a estar cubriendo con seguridad el Libervoto. José Fernando, gracias. No, gracias a Marta adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a una breve pausa, apreciables oyentes, y por favor compartan, ánimo, vean qué importante que es la información que nosotros estamos compartiendo con ustedes, y lo único que les pedimos es que ustedes también compartan nuestro programa e inviten a otros a que escuchen los programas de Libertópolis, porque necesitamos en cuestión de tiempo, de muy, muy poco tiempo, llegar a muchísimas personas
a invitarlas a reflexionar y que no se dejen manipular, que no se dejen engañar y que tomen decisiones objetivas, decisiones racionales. En fin, vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese los últimos minutos de Contravía PM voy a conversar con nuestro amigo Mario Archila acerca de otro tema que es importantísimo que tratemos, pues al fin somos nosotros quienes estamos manteniendo el malgasto y el despilfarro del botín válido. Pensaba yo eso del voto inválido, hasta me surgió la idea para un artículo, el botín válido que se recetan los gobernantes, los anteriores, los actuales y como están las cosas, los que vienen, por medio de nosotros, utilizando el famoso presupuesto general de la nación, entre comillas, que es, como he dicho en tantas ocasiones, el botín. Ese es el reparto del botín entre aquellos que ganan el ejercicio del poder. Y en esas andan ahora los funcionarios del gobierno Jimmy Morales, mientras nosotros estamos preocupados por las elecciones, que si vienen los militares gringos, que si es Uri Ríos, que si Telma Aldana, que si... ¿Qué están haciendo ellos? Preparando el próximo presupuesto. ¿Con qué bases? ¿En base a qué? En bases a la fantasía del burócrata, la imaginación del burócrata a cargo de pasar sus necesidades, entre comillas, o sus deseos al ministro de Finanzas para que arme un presupuesto que los lleve al final a comentarios como los que hizo, declaraciones como las que hizo Abel Cruz, el actual jefe de la SAT, la semana pasada, diciendo que la meta de 63.4 millardos que se habían puesto el año pasado, como era de esperarse, no la van a alcanzar, que si mucho van a llegar a 60.9 millardos que de extorsión a la gente trabajadora y productiva en Guatemala. Y curiosamente uno de los impuestos que menos han logrado recaudar de lo que según ellos iban a cobrar a la gente trabajadora y productiva en Guatemala es el IVA. ¿Por qué? Pues bueno, de eso vamos a comentar en unos minutos con Mario Archila. Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Y bueno, amigos, estamos ya en el último segmento de Contravía PM, así que voy a darle los 5 minutos que nos quedan a nuestro invitado vía telefónica, Mario Archila, para que nos comente acerca de estas declaraciones de la semana pasada de Abel Cruz, jefe de la SAT, de que primero no van a lograr, como era de esperarse, no creo que Mario esté sorprendido, llegar a ese absurdo de 63.4 millardos dentro de recaudación, de extorsión, la llamo yo, a los tributarios que se habían puesto de meta los funcionarios del gobierno el año pasado, que si mucho van a llegar a 60.9 millardos. Pero lo que más los sorprende, no sé si a nuestro invitado, pero a ellos o a algunos estatistas les sorprende la reducción en la recaudación del IVA. ¿Por qué? Mario Archila, bienvenido. Mario, hola, un gran gusto estar por acá. Sí, yo dije, ya se me fue Mario. Hola, un gusto, lástima que son solo 5 minutos, Mario, y que no estás acá presente, pero aprovechémoslos. ¿Por qué la reducción más importante consideras tú de la recaudación proyectada para este año es en el IVA? Y yo creo que tiene dos factores importantes la recaudación del IVA a la baja. La primera, pues evidentemente, es que la economía guatemalteca está a la baja, entonces un impuesto que grava consumo y venta como tal, si estamos ante un cuadro poco alentador de crecimiento económico y hasta probablemente recesiones, y no solo recesión como pudiera ser en Guatemala, sino que hay algún tipo de preocupación a nivel mundial,
pues vamos a tener baja recaudación en el impuesto a las ventas, usualmente. El año electoral no ayuda en esas previsiones, siempre es un año un poco más complicado que los años que no son electorales. Y evidentemente el siguiente punto es que la gente seguramente está dejando de comprar y consumir dentro del mercado formal, para ponerlo en términos políticamente correctos, y para ponerlo claramente es la gente está vendiendo sin pagar impuestos y sin facturar, porque el nivel que se pretende de presión y esfuerzo tributario excede lo que las personas creen o creemos que vale este gobierno, y por lo tanto es mejor dejar de contribuir a él. Obviamente, Mario, así es, la reducción en las expectativas, porque también eso pienso que tenemos que mencionarlo, es la reducción en la expectativa de recaudación que tenían. Pero mi pregunta, en comparación con lo que se recaudó de IVA el año pasado, ¿van a recaudar más según la proyección 2019? Terminando con una recaudación total de los 60,000 millones o casi 61,000 millones que está esperando y que establece Abel, tengo idea que sí es una recaudación más alta que el año pasado. La recaudación típicamente en Guatemala siempre ha crecido año con año. El problema es que la meta siempre la colocan por arriba del crecimiento vegetativo. El año pasado la recaudación total superó la meta, eran 57,000 millones, y la meta se llegó arriba de los 58,000 millones, y ahora le quisieron poner un crecimiento hasta casi 64,000 millones y centavos. Entonces, la recaudación del año anterior respecto a lo que se está proyectando para este año sí es superior, y es 3,000 millones superior. Un 9% más de recaudación del año anterior, si recuerdo correctamente los números, contra un crecimiento proyectado de la economía por el Banco de Guatemala entre el 3 y el 4%. Entonces era absurdo que pensaran que si el crecimiento, el poco crecimiento económico en nuestro país iba a estar entre el 3 y el 4%, que ellos iban a poder recaudar un 9% más. Y el año pasado, esta es mi hipótesis, Mario, no sé qué pensás, el año pasado lograron la meta solo porque se logró por 2 años consecutivos de que no se aprobara el presupuesto. Y este gobierno al final estuvo operando en el 2016, en el 2017 y el 2018, con el mismo presupuesto del 2016, para el 2016 las expectativas estaban por encima de la realidad, pero ya para el 2018 como que ya le iban llegando, ¿correcto? Pues risa te dio. Es que lo que debemos hacer es congelarles los gastos a los gobernantes, Mario. A mí me da risa porque estas noticias, me da pena, y después de reírme por lo ridículo me pongo a llorar porque estamos casi que en el paredón de fusilamiento, porque las metas y estas noticias de que no se va a llegar pretenden alarmar a efectos de que los guatemaltecos estamos metidos en un gran problema porque no vamos a llegar a las metas y entonces tenemos que ir a pagar más, cuando el problema fiscal nunca es el lado de la recaudación, siempre está del lado del gasto. Nuestra propia Constitución dice que se pueden establecer impuestos conforme a necesidades del Estado, y yo no veo que hayamos nunca tenido una discusión seria de cuáles son las necesidades verdaderas del Estado, y no toda esa wishlist navideño en el que vamos a poner toda esa politiquería de la redistribución de la riqueza, cuando redistribuimos entre los que pagamos a los funcionarios
y sus casas con aguacates, ¿verdad? Mario, tengo que terminar porque ya hasta le quité un par de minutos a MD, pero 30 segundos para que te despidas de los oyentes. Pues creo que tenemos que estar atentos a las noticias. La noticia tiene el sesgo de pretender alarmar respecto a que Guatemala está en problemas, cuando lo que nos están queriendo decir es que quieren excusas para tocarnos la bolsa a los guatemaltecos. Una recaudación a la baja no necesariamente es una cuestión mala si llegamos a un punto en el que vamos a discutir por qué sí deberíamos de pagar y por qué no, lo cual tengo como 20 años de estar esperando. Y yo esperando tu libro. ¿No me has mandado copia? Ya te mandaré uno. Bueno, Mario, muchísimas gracias por haberme acompañado en Contravía PM y espero que la próxima vez me acompañes aquí en la cabina para que podamos conversar de una forma más extensa de estos temas. Gracias, Mario. Será un gusto. Y bueno, apreciables oyentes, hemos llegado al final de Contravía PM. Ya viene María Dolores Arias en Más Negocios. Por favor, acompañen a MD. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en todo a pulmón. Ya saben que a las 6 de la mañana los espera Estuardo en Contravía AM junto con Juan Francisco Rodríguez. Luego estoy yo al mediodía en todo a pulmón con Jorge Jacobs. Y mañana vamos a entrevistar al candidato presidencial del partido Vamos, Alejandro Yamatei. Así que, pues bueno, pero hoy continúen de nuevo en compañía de nosotros en Más Negocios. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen, así que, por favor, sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.